bienvenidos a Me Quiero Volver Chano. Muchas gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo y sin perder más tiempo que matar. Ya ven ustedes, aún no voy a decir invitado porque es un miembro ya de este podcast, el que más veces ha estado aquí, después de Barack Feber, evidentemente. Alex Pareja, hoy disfrazado de Diego Armando Maradona, yo con mi disfraz de todo el mes de Roberto Baggio. Mira, Maradona número 10. Estamos como Twinnies, como nunca, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Del año 94, además. además. Mismo año, sí, sí, ¿no? Sí. Es del 94. Sí. La tuya con esa llegaron a la final y Roberto Baggio falló un penal que lo mandó por encima del larguero. Y con esta, pues, Diego Armando Maradona marcó, creo que fue su último gol ante Nigeria, ¿fue? O Grecia, no me acuerdo. Grecia, ¿no? Ante Grecia, aquella pared sensacional que hace la frontal del área con Fernando Carlos Redondo Neri. Y Batistuta también estaba involucrado, gol, y hace la celebración aquella mítica. En la que se le ve cada gramo de efedrina en los ojos. Sí, desgraciadamente. Y luego llegó el tercer partido, ¿no? En Boston, con aquella enfermera llevándola de la manita ahí en el. Ese sí fue contra Nigeria. Sí, correcto. Bueno, esto nos lleva a la conclusión de que traemos camisetas de dos héroes trágicos, de los dos héroes trágicos del 94. Junto con Baresi también, que se recuperó a tiempo para jugar la final, ¿te acuerdas? Claro. Y también palmó. Lo curioso es que, claro, nos quedamos, de toda la trayectoria de Roberto Baggio, lo primero que nos viene a la cabeza es ese penal. Y no solo eso, yo estoy convencido que es el penal más famoso de la historia, seguramente. No sé si hay un penal más famoso que ese. Hombre, de Panenka, quizá, por lo repetido. Sí, pero así que cualquiera te diga la historia de, o sea, del penal de Panenka que metió en una final de Eurocopa contra Alemania con la que le ganó Checoslovaquia, eso poca gente te lo va a decir. Yo creo que el penal de Baggio es el más famoso. Sí, seguramente sí, en el imaginario colectivo, por el escenario, por el momento en el que se da, aparte mucha gente que es 10 o 15 años más joven que nosotros, para ellos fue el primer mundial, que se te queda siempre ahí marcadito. Hay mucha gente, tiene razón, que está marcada por ese penal. Estaba buscando otros penales famosos, el de Sergio Ramos ahí contra el Bayern de Múnich, por ejemplo, también, que aquel sí que también tuvo mucha volada, pero es verdad, el de Roberto Baggio en el mundial es uno de los que más se recuerdan. Y lo curioso de todo, es que la gente se queda con la idea de que Italia pierde el mundial por culpa de ese penal de Baggio. En realidad, lo que ocurrió es que si Baggio anotaba ese gol, era el quinto, creo que la tanda, pero Italia abría, o sea, ya había fallado Baresi. Entonces, si Baggio fallaba, Brasil ya no tenía ni siquiera que tirar. Ahora, si Baggio metía el gol, no pasaba nada, o sea, dependía de que Brasil todavía fallara para poder mandar a muerte súbita. Era el que estaba eliminado. Necesitaba mantener y que Brasil fallara. Baggio no anotó y Brasil ya no sé, el que le tocara tirar de Brasil, pues ya no fue necesario que tirara, pero realmente Italia no queda fuera por el penal de Baggio, aunque esa como fue la última jugada antes, el último disparo antes de que Brasil saltara a festejar, pues se queda la sensación de que fue así. Es verdad, Baggio necesitaba anotar para mantener con vida a Italia. Vaya final más chota, vaya final más mala. Me acuerdo de 45 minutos brillantísimos de Viola. Sí, claro, qué random, sí. Que le sirvieron. 45, llegó, o sea, los tiempos extra ya, ¿no? Sí, que le sirvieron para fichar por el Valencia. Me acuerdo que hubo una fiebre sensacional en el verano del 94 porque el Valencia había fichado a Viola, campeón del mundo y tal. Nada, fue un auténtico desastre, pero Viola tuvo un momento de brillo en esa final del 94, sí, creo que fue al final de la segunda parte o ni siquiera eso y ya directamente los tiempos extra, pero volvió loca la defensa de Italia, nunca más se supo. Creo que la única jugada de más o menos interés y emoción fue un poste de Viola en el tiempo extra. Imagínate. El que besa... Pagliuca. ¿Era Pagliuca el portero? Pagliuca, sí, hombre, sí que era Pagliuca. Lo me acuerdo porque en cuartos juegan contra España y tiene una Julio Salinas con el empate a 1, creo que iban, Julio Salinas votando contra Pagliuca, se le hace de noche y luego la siguiente es Dino Baggio, creo, el que marca sorteando la salida de Zubizarreta y haciendo pasar el balón entre las piernas de Abelardo, que se lanza ahí tremendo para intentar cortar.
Sí. Qué viejos somos, qué barbaridad. Pues la verdad que sí. Y como viejos que somos, Alex, ahora sí, a lo que nos trajo, tenemos que reaccionar al sorteo de la Champions League, seguramente gruñendo, porque es lo que es. Tiempos modernos. Barak, somos el meme, es el meme de Abraham Simpson gritándole a las nubes. Somos ese, old man yelling at clouds. Eso es lo que somos tú y yo. Sobre todo en días de sorteos de Champions. Y bueno, hemos llegado a este día en el que, si no lo saben aún, tenemos ya, pues no podemos decir los grupos, porque no son grupos, pero sí los rivales y el calendario en sí de la Champions League 2025-2026. No sé si tú lo viste, si estuviste viendo el sorteo atentamente. Yo no veo sorteos. No. Las ceremonias no son lo mío, definitivamente. Y, de hecho, el sorteo fue hace nada y decidí que voy a reaccionar a los rivales en vivo. No tengo la menor idea quién va contra quién. ¿Tú ya lo viste? Sí. Yo sí, yo tengo una ligera idea. Es imposible saber quién va contra quién en todas las semanas. Esto es una de las cosas que más se ha perdido con esta nueva Champions, pero sí que tengo una idea de a quién le ha tocado la fase de liga más dura, cositas ahí puntuales. Sí. Pues yo estoy descubriéndolo ahora. Y empezamos por el orden que me pone UEFA.com, París Saint-Germain. Ay, cabrón. No mames. A ver, ¿eso está bien? Bayern Múnich, sí. Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur, Sporting Club de Portugal, Newcastle United y Athletic Club de Bilbao. No mames. Sí, señor. Bueno, acuérdate que el año pasado ya le tocó la peor fase de liga de toda la primera. No, claro, y por eso estuvo contra las cuerdas hasta la penúltima jornada en que le gana al Manchester City, arrasa al City. Tú y yo estuvimos viendo ese partido juntos. Correcto. Y a partir de esa remontada, el Paris Saint-Germain ya no lo paró nadie. Pero sí, en aquel año, bueno, el año pasado, sufrió varias derrotas, ¿no? Sufrió derrota contra el Atlético de Madrid. Muy injusta, muy a lo cholo. Ganó por la mínima al Girona con un autogol de Gazzaniga, creo. Sí. Toca el balón en el poste o algo así, después de haber tenido 500.000 oportunidades. Perdió contra el Arsenal y perdió contra el Atlético, ¿no? Y perdió otro. Sí. No, es que estuvo contra. Bueno, y de hecho pierde la ida de la repesca con el Liverpool en aquel partido también tan injusto de los expected goals, que tiene 75.000 oportunidades el Liverpool y marca Elliot nada más entrar en la segunda parte para el Liverpool. Luego después remontan en Anfield y pasan por penales. Bueno, pues el PSG no se va a tomar un respiro de esos 8 rivales. Obviamente el Bayer Leverkusen está muy a la baja. La Atalanta sin Gasperini pues ha dejado de ser la Atalanta hasta que compruebe lo contrario, que seguramente con Ivan Juric va a ser muy complicado que así sea. El Tottenham Hotspur no deja de ser un equipo que dio el partido de su vida contra el Paris Saint-Germain en la Supercopa y de todas formas claudicó. O sea, es verdad que no está en riesgo el pase del Paris Saint-Germain, ¿verdad? Pero quedar entre los 8 primeros va a estar muy complicado. Sí, además tiene visitas a San Mamés, que con toda la carga emocional que eso conlleva para un equipo como el Athletic Club, que los va a recibir, creo que no sé si es la primera fecha, pero lo va a recibir prontito. El Athletic Club ha recibido, esto sí que te lo puedo avanzar ya, va a recibir a 2 o 3 cocos en el nuevo San Mamés, que eso básicamente, amigo Barak, es lo que buscan los equipos que juegan Champions, es tener buenos partidos en casa para hacer caja, que es lo único para lo que sirve esta primera fase. Va a hacer caja en San Mamón. ¿Tú sabes, viste ese video o no? El de San Mamón. No, eso no lo sabía. Pero... Es mítico y no te sabría decir exactamente cómo, pero habrá que buscarlo. Sí, era una como corresponsal fingiendo ser extranjera o extranjera, pero ¿cómo te dices aquí en San Mamón? Y le preguntaba todo. Y más la afición más tradicionalista que hay en España y en el mundo, ¿no? Correcto. Le llaman San Mamón a su estadio y verás la cara que se llama. Aunque no les llamó Bilbao al Athletic Club, entonces la queman ya directamente. Bueno, eso es el grupo del Paris Saint-Germain, que sí está, bueno, el grupo no, los rivales del Paris Saint-Germain, que no va a tener un rival tranquilo, al menos en el nombre, más allá de que, pues sí, habrá que ver el nivel real de equipos que vienen a la baja como Atalanta y Bayer Leverkusen. Bueno, Real Madrid. A batir, socio. El Paris Saint-Germain son los campeones y son los rivales a batir. Son los que ahora son los otros equipos los que se tienen que preocupar de que les ha tocado el PSG. ¿Tú crees que el PSG va a quedar entre los 8 primeros?
¿Sabes qué pasa? Que da absolutamente igual. El año pasado nos lo demostraron. Da igual si quedas entre los 8 primeros o no. Sí que es cierto que esta temporada cambia algo, que también se sigue privilegiando la fase de liga, la posición en la fase de liga para los cruces, a diferencia del año pasado. Es decir, el equipo que haya quedado por encima en la fase de liga va a tener la ventaja de la localía en el partido de vuelta, que eso es algo para premiar algo esta primera fase. Eso ya pasaba la temporada pasada. En la fase de octavos. El problema es que a partir de cuartos de final ya daba igual. O sea, ahora no. Si hubieras quedado en primer lugar o no, daba lo mismo. Y ahora se no. protege a quien lo haya hecho mejor en la temporada, o sea, hay que llamarle temporada, ¿no? En la temporada regular de 8 partidos. Yo siento que, a ver, sí, el Paris Saint-Germain fue la excepción, llegó desde el play-in y de todas formas lo ganó, pero si tú revisas el resto de cuartos finalistas, prácticamente todos se ahorraron la fase del play-in. El Real Madrid también llegó de esa fase, sí que alcanzó hasta semifinales, pero creo que son las 2 excepciones. Y en la Europa League, prácticamente los 8 primeros, salvo una excepción, que ahora mismo no me acuerdo cuál fue la excepción, pero 7 de los 8 primeros se metieron a cuartos de final. O sea, ganaron. Yo creo que sí tiene una ventaja mínima, y además es difícil evaluar si al final los 8 que llegan a cuartos de final son en su mayoría 8 que quedan entre los 8 primeros porque son buenos y evidentemente son superiores a sus rivales y se metieron a cuartos de final, o si tuvieron cierta ventaja a la hora de hacer valer las mínimas prestaciones que tienes cuando quedas entre los 8 primeros. En fin, el PSG da igual si queda entre los 8 primeros o no, según tú. Yo creo que la va a tener complicada igual. Con esta fase de preliminar está complicada. Pero bueno, vamos con el Real Madrid. El Real Madrid tiene al Manchester City otra vez, al Liverpool, a la Juventus, al Benfica, Olympique Marseille, Olympiacos, Mónaco y el Kairat Almaty. El Kairat Almaty, ¿dónde lo juega? ¿Lo juega en? Prácticamente en China. Away. No, claramente. Pero quería ver si en el Bernabéu si iba a tener que hacer el viaje. No, juega fuera. Juega de visita, socio. Va a tener que ir a Kazajistán, lo que no le hará mucha gracia, claramente. La afición de Kairat Almaty estará soñando, ¿no? Que no solamente jugarán la Champions League, sino que enfrentarán al Real Madrid. Y bueno, tenemos entonces un duelo más, Real Madrid contra Manchester City, que era lo único que faltaba, ¿no? Ya se enfrentaron. Falta la final, que todavía no ha sido una final. Es verdad. Se han enfrentado en semifinales múltiples, cuartos de final, play-in la temporada pasada y ahora en la primera fase. Para mí es el que tiene el peor sorteo, el Real Madrid, porque no solamente es el City, sino es que también es el Liverpool. Y luego los equipos de clase media, el Marsella, ¿es en casa o es fuera? Porque depende mucho también, cambia mucho. Si es en casa no pasa nada, pero si tienes que ir al Velodrome, ese es otro de los inconvenientes y esto es lo que no me gusta. Y déjame hacer un poquito el old man yelling at clouds. Barak, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero hoy que vamos a ver a muchos aficionados del Madrid quejándose y vamos a hacer esta reflexión un poquito más mainstream, ojalá. No tiene ningún tipo de sentido que se comparta una tabla de clasificación cuando no todo el mundo tiene ni los mismos partidos ni la misma dificultad en los desplazamientos, etcétera, etcétera. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, Barak. Imagínate, a mí me encanta el ciclismo, pero imagínate que a una parte del pelotón le dicen, mira, pues tú vas a tener una etapa que vas a subir 4 puertos de montaña. Y en cambio, a la otra parte del pelotón le dicen, pues mira, no, tu etapa tiene un puertito y el resto es plano. Pero ¿sabes qué pasa? Que vais a salir todos a la vez y vamos a contar el tiempo igual para todos. No tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Todo el mundo debería hacer la misma ruta para que todo el mundo contara con el mismo tiempo. Pues en esta fase de liga pasa exactamente igual. Dime tú si valen los mismos 3 puntos conseguidos contra el Manchester City, contra el Liverpool, contra el Kairat de los últimos recónditos, los últimos recodos de Europa, no puede valer lo mismo que
jugar contra pues, equipos de medio pelo en tu casa, en tu estadio. No es para nada justa esta primera fase de liga. Lo único que es para mantener más billetes, más partidos en la primera fase y que haya menos riesgo para los grandes. El tema es ese, que sí, puede haber poca paridad y dependes mucho más de la suerte del sorteo para ver qué posición ocupas al final, pero de todas formas, muy malo tienes que hacer para acabar entre los, 12 peores, ¿no? Totalmente. Lo tienes que hacer muy mal, pero es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, haces más partidos para eliminar a menos equipos y con una ruta que es desigual, que no es... No, sí, pero la ruta desigual, que lo entiendo, pues a final de cuentas, con ruta más o menos adecuada como la que ahora vamos a ver del Manchester City, que siempre tiene muy buena suerte en sorteos, una ruta complicada como la del Paris Saint-Germain o la del Real Madrid, al final, hombre, lo único que tienes que evitar es, si puedes quedar entre los 8 mejores, perfecto, y si no, evitar quedar entre los 12 peores, ¿no? Y entre los 12 peores ya asumimos que vas a quedar arriba del Pafos de Chipre y del Slavia de Praga, de Kazajistán y del Karabaj de Azerbaiyán, si no me equivoco, y entonces ya nada más te quedan 9 a los cuales superar, y está el Slavia de Praga y en fin, es una misión que no es para nada complicada a priori para los equipos grandes, más allá de que tengan caminos distintos, ¿no? Hacia lo que importa, que es lo que empieza a pasar en 2026. Manchester City, entonces, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, no, pues yo dije fácil y tampoco tiene ninguna buena pinta. El Bodo Glimt, que ha demostrado ser un equipo súper competitivo, el Galatasaray y el Mónaco. Pues mira, dije el Manchester City casi por costumbre que la tiene fácil, pero no la tiene nada fácil. No la tiene tan difícil como el Madrid, eso está claro. Sé, es que tú te estás enfocando mucho en que el City y el Liverpool son 2 de los mejores equipos del mundo y van a poner a prueba al Madrid. Y todo lo bien que se ve el equipo de Xabi Alonso, pues habrá que verlo contra rivales como el City y el Liverpool. El City en el Bernabéu, el Liverpool en Anfield. La temporada anterior ya perdió el Madrid de Ancelotti en Anfield, ¿no? Sobre con aquel penal que falló Mbappé, ¿no? No tuvieron un penal, o no lo quiso patear. De Mbappé en su vida, yo creo, en su visita a Liverpool. Pero más allá de eso, pues mira, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco, Kairat. O sea, sí tiene 2 rivales muy chungos, como dicen ustedes, pero no es que cada semana tienes a un rival de jerarquía. O sea, en el caso del Paris Saint-Germain, se enfrenta a puros rivales de España, de Inglaterra, de Alemania, de Italia, de las grandes ligas, y el Sporting Club, que es claramente el mejor equipo de Portugal desde hace mucho tiempo. No es el Sporting de otros años, ¿no? Que era el tercero de Portugal. El Sporting es el mejor equipo de Portugal. Sí. Entonces, ahí yo veo un calendario mucho más duro del Paris Saint-Germain, a pesar de que, pues, mira, enfrenta en lugar de al City y al Liverpool, al Barça y al Bayern, que ahí estamos similares, ¿no? Pero luego sí, a un grueso de equipos que, bueno, está por verse cuál va a ser su real peso, más allá de que vengan de ligas muy competitivas. En cuanto al Manchester City, el gran problema del PSG, que como juega la Liga Francesa, pues tiene muchos más números de enfrentarse a equipos de España, a equipos de Inglaterra. Claro. Los españoles, por ejemplo, ya evitan enfrentarse al resto de equipos de la Liga y con eso ya evitan a un coco muy grande. Lo mismo los de la Premier. Ese es el gran problema. Pero el Manchester City, evitando a los equipos de la Premier League, igual te cae el Dortmund, que sabemos que en la Champions se transforma. En los últimos 2 años ha sido mucho más de lo que acaba siendo en la Bundesliga. El Real Madrid, que no requiere introducción. Un equipo de Bundesliga que creemos que viene a la baja con el Bayer Leverkusen, pero habrá que ver. Un equipo muy competitivo, sobre todo cuando tiene noches europeas como el Villarreal. Un Napoli, que es ahora mismo una potencia de la Serie A. Un Bodo, que es un equipo al que hay que respetar mucho, al noruego, después de lo que ha hecho en los últimos años y concretamente metiéndose a semifinales de la última Europa League. A un Galatasaray, que siempre le tenemos más respeto del que merece. Y a un Mónaco, que hizo fichajes muy random, ¿no? Pero que viene años siendo bastante competitivo. Lo del Galatasaray es cierto que la gente de nuestra edad tiene todavía en la cabeza el antiguo Alisa Millén, a Jica Popescu y a Jica Hagi ahí en aquella final de la UEFA contra el Arsenal.
pero sí que es cierto que el fútbol turco ha bajado bastantes enteros, sí, sí. A ver. Entonces, tenemos a un City, a un Real Madrid, a un Paris Saint-Germain que tienen un camino muy duro para acabar entre los 8 primeros. Luego tenemos un Bayern Múnich que tiene al Chelsea, al Paris Saint-Germain, al Brugge, al Arsenal, al Sporting Club, al PSV, al Unión Saint-Gilloise y al Pafos. Entonces tienes al Pafos de Chipre, al Unión Saint-Gilloise de Suiza, al PSV Eindhoven, al Sporting Club, y junto con el Brugge, que anda muy bien. O sea, el Brugge cada año es más competitivo y arrasó mal con el Rangers. Sí, sí, lo hizo polvo. En la fase previa, así que lo del Bayern, ¿sabes qué? Está también duro para el Bayern Múnich, más allá que enfrentas a un equipo novato como el San Gilloa. O sea, tienes dos equipos de Bélgica, ¿no? El Brugge y el San Gilloa, que son buenos. El Pafos, al que vamos a ver cuántos goles le mete. PSV Eindhoven y Sporting Club, que son competitivos. Arsenal, Paris Saint-Germain y Chelsea, que son superpotencias. Sí, ¿de qué? El Unión Saint-Gilloise pertenece a uno de estos megagrupos, ¿verdad? Pertenece a Tony Bloom, pero de los buenos, de los muy poquitos buenos. Tony Bloom es el dueño del Brighton. Ha hecho maravillas al Brighton. Tony Bloom se hace millonario de la nada. Es un jugador de póker profesional. Es buenísimo, gana premios. Como Gravesen, que también es jugador de póker profesional. No, no sé qué nivel tenga Gravesen, pero no solamente es profesional, sino que es top. Es el mejor. Es el Rafa Nadal del póker. No sé si tan así, pero es número 1. No soy experto en póker, pero ganó varios torneos profesionales de póker, es a lo que voy. Hizo mucho dinero con eso, nadie se hace millonario así, pero su inversión la supo invertir perfecto. Entre apuestas, porque también es un extraordinario apostador, y buenas inversiones, hasta hacerse lo que es un magnate. Y compró al equipo de su niñez, al Brighton, y lo hizo lo que es hoy. Y ahora, después agarró la Unión Saint-Gilloise, y el Unión Saint-Gilloise, que es un equipo grande en Bélgica, en la época en la que el Anderlecht y el Unión Saint-Gilloise eran los grandes de Bélgica, los dos de Racing Bruselas. de Malinas. ¿Cómo? El Racing de Malinas también era bueno. Puede ser, sí, pero el Unión Saint-Gilloise era tan grande que todavía es, después de Anderlecht, Brugge, y creo que empató ya de regreso con el Standard de Lieja. Hay que ver el palmarés de Bélgica, pero el Standard Lieja, ahí está, no muy por encima de Unión Saint-Gilloise, a pesar de que pasaron como 100 años para que ganara. Pasa algo muy similar a lo que pasa en Italia con el Genoa. El Genoa, con todo lo que ganó a principios del siglo XX, sigue siendo el cuarto equipo más ganador de Italia, ¿no? Es verdad. Hazte cuenta que el Unión Saint-Gilloise es el Genoa de Bélgica. Y llega Tony Bloom y los hace campeones. Tuvieron 3 años, porque me encanta esa historia, muy hipster en ese sentido, pero lo seguí a la distancia, obviamente. 3 años perdiendo la liga de manera increíble en la última jornada, pecho frío. Tenían que perder en el playoff, que es rarísimo en Bélgica, en la última jornada, y que el otro ganara, y una rocambola tras otra, ¿no? Durante 3 años, hasta que por fin este último año ganó el Unión Saint-Gilloise, y con ello se acreditó para jugar la Champions League, y de manera directa, por lo tanto el Brugge, que es buenísimo, tuvo que venir desde las fases previas. Sí, y le pegó esa azotada tremenda al Glasgow Rangers, sobre todo 6-0 quedaron, ¿no? En el partido de vuelta, fue una cosa... Sí, brutal. Y en la ida también lo estaban arrasando, y quedó 3-1 y gracias de visitante, pero muy bien el Brugge. Y en cuanto a Tony Bloom, dueño del Brighton y del Unión Saint-Gilloise, ahora tiene el 21% de las acciones del Hearts, de tu amigo McDonald's. Hombre, de mi amigo Mark Donaldson, de mi marido de retransmisiones en inglés, sí. Pero son tan tontos los del Hearts y tan tradicionalistas que dijeron, ok, te damos el 21% de los paquetes, pero nada de la toma de decisiones. Digo, ¿a quién le has ganado, Hearts? O sea, acepta a este tipo que convierte oro lo que toca y dale el 100%, regálale al equipo, ¿no? Sí. Pero bueno. La tradición, amigo. Sí, es una de las muy pocas multipropiedades que me gustan, porque realmente lo hace muy bien a donde va. Ojalá y quede, porque si empieza a especular con más equipos, pues no va a poder funcionar en todos. Oye, hablando de multipropiedades, el español está fichando muy bien desde que se ha asociado con el Marley, pero muy bien.
Le han reforzado mucho a mi amigo Manolo la plantillita y cuidado, ¿eh? Cuidado que no asomen el hocico por Europa el año que viene. Ok, ya veremos si se le puede dar al Español de Barcelona sin Joan García, con Demirovic en la portería. Dimitrovic, sí. A ver. Yo creo que también, si retomáramos aquel podcast, aquella edición del podcast de futbolistas calvos y con pelo y esas cosas, Dimitrovic también ha tenido un viaje capilar complicado hasta aceptar lo inevitable. Hasta tirar la toalla. Bueno, veremos cómo le va al Español de tu amigo de la infancia, Manolo Jiménez, dirigiendo. González. ¿Cómo? González, no Jiménez, González. Ah, perdón. Da igual. Jiménez, Fernández, González. Si no te pidas pareja o Feber, tienes que aceptar. Claro. Hay un problema de naming ahí, sí. Además, no hay un nombre más español en el mundo, ¿no? Sí, bueno, creo que el apellido más común en España, no sé si es García o Pérez, pero González o Rodríguez, que es mi segundo apellido, por cierto, tampoco está demasiado lejos. Yo creo que en México, en algún momento, cuando lo investigué, era Hernández el más repetido. Ostras. Que bueno, esa es la etimología, la raíz de los apellidos. Hernández significa hijo de Hernán, González significa hijo de Gonzalo, Pérez significa hijo de Pedro, todo es lo mismo que el Johnson, ¿sabes? De los estadounidenses, o el Sen de los daneses, tal, es lo mismo. El Ov, a mí me gusta mucho el de los rusos, porque es Ov para los hombres y Ova para las mujeres. Sí. Ev y Eva, ¿no? Según la parte, el país de origen soviético al que nos estemos refiriendo, ¿no? Bueno, tenemos entonces, es que esto es inacabable, pero... No, es una pesadilla esto, es una pesadilla. Porque además todos son, a ver, tenemos que encontrar uno que, a ver, aquí creo que hay uno más o menos asequible, que es el del Liverpool, pero es que es más o menos lo mismo, o sea, es Real Madrid, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt, PSV Eindhoven, Olympique Marseille, Karabaj y Galatasaray. Es que al final da igual, si es que da lo mismo. Si necesitas ganar, tú hiciste los cálculos, ¿no? ¿Con cuántos puntos pasas de la fase? Más o menos te garantizas como mínimo jugar el play-in, te lo garantizas ganando 3 o 4 partidos, no tiene más. Con 10, 12 puntos ya estás. 10, 12 puntos, pues ya está. O sea, ganas a los... La cosa es que la lucha por los 8 primeros va a estar complicada. Pero no te garantiza, o sea, no te garantiza absolutamente nada. ¿No? Es más ficticio que otra cosa. Es más para darles algo a los aficionados con lo que puedan llenar horas de conversación en los primeros 6 meses de temporada que otra cosa. O sea, la Champions, y ya lo era en el formato anterior, que a mí me encantaba, pero ahora es mucho peor. La Champions empieza en febrero, olvídate del resto. Lo malo, a mí me gusta, o sea, porque además estoy reaccionando a lo que todavía desconocía, ¿no? Los rivales. Y veo un montón de partidos que son muy atractivos. Sobre el papel, si no hay una posibilidad de matar o morir, es más un amistoso on steroids que otra cosa, realmente. No he acabado. Sí. Pero a la mera hora, cuando están jugando, aunque lo ideal sería que estuviesen jugando por algo importante, pues es un partido que tienes a futbolistas muy competitivos y se vuelven partidos realmente interesantes en muchas ocasiones. No digo que todos, pero lo ideal sería que realmente estuvieran jugando la vida. Eso es muy difícil. Ocurrió, ¿no? En Manchester City contra Paris Saint-Germain, penúltima jornada, los dos en la cuerda floja, y al final los dos pasaron, ¿no? Pero sufrieron, que es lo interesante, ¿no? El ver sufrir al poderoso, aunque al final consiga su objetivo. Entonces, sí, esto sería muy bueno. O sea, el gran problema es ese, que es tanto partido para al final, y esto lo vengo diciendo, no quiero repetir mi análisis porque esto ya no es novedad, esto ya es el segundo año y no voy a repetir todo lo que ya dije el año pasado. Pero a mí lo que más me molestaba el año pasado y que lo repetía mucho es, a ver, antes jugabas 6 partidos para eliminar al 50%. Correcto. Ahora juegas 8 partidos para eliminar al 33%, ¿no? Entonces, sí, el quitarle trascendencia a los partidos, por más que tengas a 2 equipos poderosos, si no hay una trascendencia, entonces tiene muy poco sentido, ¿no? No, lo que te digo, amistoso en steroids.
un Battle Royale y que sobrevivieran los 8 primeros, wow, sería magnífico, ¿no? Sí, lo que pasa es que el fútbol moderno, y como cada vez está dominado más por inversores, los inversores que son alérgicos al riesgo. Mira, que esto es otro tema, ¿no? Pero las declaraciones aquellas de Eva Longoria diciendo, no, a mí, ahora que es accionista del Necaxa, a mí no me pongáis ascenso y descenso que me estreso. No, el fútbol y la competencia es estrés. Ese es el gran, el gran atractivo, que es lo que decías tú, ¿no? A ver si alguno de los grandes cae o se ven problemas. Si tú ya sabes que van a pasar, pues no deja de ser un entrenamiento con una oposición importante. Y con la posibilidad, eso te lo compro, de ver siempre detalles interesantes, son animales competitivos y nunca van a salir a no perder, o sea, a perder o a no darlo todo, pero sí es cierto que estás viendo a gente saltar de un avión con paracaídas, con triple paracaídas. Antes y con colchón abajo, por si las con dudas. colchón abajo y con todos los bomberos preparados. Y con toneladas de paja. Exacto. Antes no, antes era un salto más a pelo y esa es la gran diferencia, pero esto viene, y esto ya lo hemos hablado 1000 veces también, la Champions tal y como la conocemos y esta deriva hacia hacer cada vez más fases de liga menos trascendentes, viene de precisamente un emparejamiento de la antigua Copa de Europa, el Nápoles de Maradona contra el Real Madrid, a eliminatoria directa en la primera fase, la primera ronda de la Copa de Europa, creo que fue del 88. Silvio Berlusconi, que era el presidente del Milan, se echó las manos a la cabeza y dijo, pero esto no puede ser porque nos vamos a quedar sin un representante grande, sin Real Madrid o sin Nápoles, después de la primera ronda. Hay que hacer algo para evitar estas cosas. Y así es como nace la Liga de Campeones con sus fases de liga, para evitar que los grandes se quedaran fuera de la película después de 2 partidos. Y así hemos ido empeorando cada vez más el formato. Que tiene 2 incongruencias el nombre, ¿no? Porque dejaron de ser campeones y no era una liga. No era una liga. Seguía siendo un formato de copa, ¿no? Pero, claro, en el formato anterior tenías también un gran inconveniente, que tu segundo trofeo en importancia tenía más calidad general, porque no tenía a los campeones, pero sí tenía a varias balas que podías ir quemando. Entonces, si perdías al subcampeón de Italia, todavía te quedaba el tercer y el cuarto lugar en la Copa UEFA, ¿no? Que ahora se conoce como Europa League. Y lo mismo, entonces, si un año el campeón era el Inter en Italia, pues igual tenías al Inter en la Champions, pero tenías al Juve y al Milan en la Copa UEFA. Y en España, pues ni hablar. Tenías al Real Madrid en la Liga de Campeones o en la Copa de Europa y al Barça lo tenías en la Copa UEFA. O la Recopa mítica, que también dio muchas alegrías y además la Recopa, claro, estaba por encima de la Copa UEFA, la Copa de Campeones de Copa. Pero al final tenías más balas que quemar en este sentido en tu segunda competición o en tu tercera competición, que era la Copa UEFA, porque había varios representantes de un país que en la Liga de Campeones que ocurría lo que acabas de comentar. Bueno. Y otra cosa que también yo creo que se ha perdido y que creo que es un error es el hecho de descender a Europa League cuando no pasabas la fase de grupos, ¿no? Hacer la gran Manchester United, la gran Atlético de Madrid, la gran Sevilla. ¿Eso te gustaba? A mí me gustaba. Y seguro que cuando ocurría lo criticabas. Es que... No, yo creo que... Mira, Ajá. como diría el gran Miguel Gutiérrez o el podcast de Miguel Gutiérrez, tirad de hemeroteca. Yo, gracias a Dios, resisto bastante bien las comparaciones con la hemeroteca. Bastante bien. O sea, tú me estás diciendo o me estás queriendo hacer creer que cuando modifican el reglamento de la Champions League y dicen, a partir de ahora, el tercer lugar va a ir a la Europa League, al tercer lugar de cada grupo, va a ir a la Europa League. ¿A ti te gustó la idea desde el inicio? Sí, porque eso fomenta, te lo argumento, fomenta la competitividad dentro del grupo. Para que la tercera, porque si no es los 2 primeros pasan, y normalmente siempre era bastante claro la distribución de cabezas de serie, etcétera, siempre había una diferencia bastante grande entre los 2 primeros y los 2 últimos, pero necesitas que el tercero y el que va a quedar cuarto tengan algo también por lo que competir.
para que no bajen los brazos y para que sigan metiéndole oposición a los que van a quedar primero y segundo, a pesar de saber que tienen muy pocas cosas que pelar. Si tú das un incentivo a esa tercera plaza, claro, entonces fomentas la competitividad prácticamente hasta la última jornada. Por eso me gustaba. Y luego también para darle un poquito de brillo a la Europa League, porque si tú en la Champions, al abrir tantas compuertas, ya metes a los 4 primeros de Italia, a los 4 primeros de España, a los 4 primeros de Inglaterra y tal, en la Europa League, pues con todos los respetos, pero te queda el carro del pescado. Entonces, esa era una buena manera de equilibrar. Claro. Pero, claro, todo eso suena muy bien en el papel, hasta que tienes el mayor inconveniente, que es el que a mí, como daño colateral, hacía que no me gustara y que celebre que ya no ocurra eso, que era al meter a un intruso o a varios intrusos, a 8 intrusos a tu competencia en la Europa League, estás desvirtuando totalmente la competición. Y no solamente a la Europa League, sino a la Champions League. ¿A qué voy? A que la Champions League, en el formato anterior, en el que estábamos hablando, para que nadie se pierda, los terceros lugares de cada grupo descendían a la Europa League. Eso les daba una segunda oportunidad. ¿Y qué pasaba? Que los 16 que lo habían hecho mejor, solamente uno tenía premio. Uno de 16, que era el campeón de la Champions League, y otros 15 se iban antes o temprano a casa con el sabor de la derrota y sin nada que festejar. ¿Qué pasa? Que le estás dando oportunidad a un tercer lugar de grupo de ser campeón de la Europa League y de hacer parecer su temporada un éxito. Por ejemplo, el Atlético de Madrid. Pero nunca lo fue. Simeone, no hubiera tenido ese éxito de no haber sido por un fracaso terrible previo en la Champions League. Los 15 equipos que en aquella temporada en la que el Atlético de Madrid ganó la Europa League, que lo hicieron mejor que ellos, sin ser campeones en la Champions League, no tuvieron nada que festejar. Sí, te lo compro, pero a cambio tuvieron, y eso es otro ya la visión más mercantilista del juego, pero a cambio tuvieron un tiquetaje en eliminatorias que seguramente el Atleti ya hubiera querido por mucho que llegara a la final y por mucho que se llevara un premio económico ganando. Y acuérdate de las palabras de Gavi cuando el Atleti cae en esa fase de grupos, que tal, para el Manchester United cuando caen a la Europa League es un marronaco, es una obligación, o sea, es una tortura para este tipo, una tortura para este tipo de equipos caer a la Europa League porque automáticamente tenían la obligación de llegar muy lejos, porque si no hubiera sido un doble fracaso. O sea, ponerte como en los castigos del colegio las orejas de burro, pero te la ponen 2 veces. Primero cuando no apruebas en la clase de los listos y luego cuando te bajan a la clase de los menos listos, te siguen poniendo las orejas de burro. El Barça de Xavi. Correcto. La Champions League. Precisamente contra un rival que van a tener en esta Champions, contra el Eintracht de Frankfurt. Ni siquiera pudo avanzar y luego en Europa League pues tampoco logró lo que todo el mundo daba por hecho, que por lo menos le iba a ganar, y quedó muy lejos. Eintracht Frankfurt, que encima les llenó el estadio, el Camp Nou, ¿no? Los aficionados alemanes, y el Manchester United, la peor versión del Manchester United. Sí. Pues mira, el Eintracht de Frankfurt repite visita a Barcelona, no sé si ahí es a donde iba. No sé si será el Camp Nou o no, porque todavía se tiene que decidir, pero... según lo tengo aquí es bueno, no sé si sea en el Camp Nou o no, porque lo que te digo, que no sé dónde va a jugar el Barça. Dónde va a jugar el Barcelona sus partidos local, pero bueno, en el papel va a ser en Ciudad Condal, digamos, o en Girona, porque Girona ya no es Ciudad Condal, ¿no? No. Girona, la Ciudad Condal es donde vivían los condes de Barcelona, que es Barcelona, obviamente. Sí, entonces, se jugará en alguna parte de Cataluña, probablemente en el Camp Nou, el partido en contra del Eintracht Frankfurt, el partido en contra del Paris Saint-Germain, en contra del Copenhagen y del Olympiacos. Mira, aquí sí tienes un grupo mucho más, grupo no, la costumbre, ¿no? Rivales mucho más asequibles. El Barça no se puede quejar. El Barça tiene al Paris Saint-Germain, que es el duelo que esperábamos ver. El duelo que Laporta dijo el otro día. ¿Te acuerdas que en una entrevista, cuando empezó a lanzar flores a Ceferín, dijo, oye, a mí me gustaría un Paris Saint-Germain-Barça porque somos los que mejor jugamos y tal? Bueno, be careful what you wish for, cuidadín con lo que deseas. Ese partido fue la final, que no fue el duelo entre los dos equipos que parecían mejores la temporada pasada, cuando el Liverpool, que era el tercero, decayó en la recta final.
Y bueno, tienes el Chelsea, que es un clásico en toda regla, Barcelona contra Chelsea. En Europa es un partido que tiene mucho historial Brevo, Devliker, Busaka. y el gol de Fernando Torres, que con el gol de Fernando Torres ocurre algo muy similar a lo que te decía de Bayo, ¿no? ¿Qué es? El gol de Fernando Torres al Barça. Es un contragolpe, es en las semifinales de la Champions de 2012 con Di Matteo. Messi había fallado un penalti en la portería de la izquierda contra Petr Cech. Y eso, el Barça necesitaba otro gol más. Exacto. Estuvo todo el partido ahí en un ataque-gol, el Chelsea defendiéndose como gato panza arriba, y en el minuto 90 y tantos, en un contragolpe, Fernando Torres se va solo desde el centro del campo contra Víctor Valdés, lo dribla, portería de la derecha, y marca a placer. Sí. Pero cuando lo relaciono con el no gol de Baggio, es porque así como el penal que falla Baggio en la final de Italia 90 queda en el imaginario como el penal que eliminó a Italia sin haber sido realmente el penal que eliminó a Italia, es decir, no tenía tanta importancia como creemos ese penal. Ese gol, si no hubiera caído, de todas formas el Chelsea hubiera avanzado. Correcto, es verdad. Y además hay un golazo de Ramírez en la primera parte, portería de la izquierda, una igualito al de ese, quizás no te acuerdes, aunque tienes una memoria privilegiada, porque era Copa América, pero yo me acuerdo porque lo vi en el estadio además. Un gol de Messi a México en la Copa América sobre Osvaldo Sánchez, idéntico. Muy parecido, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Te subestimé, perdón. No, pero me lo has tenido que extraer. O sea, en la vida te lo hubiera referenciado, pero sí que es cierto que se le parece mucho. Pero sí, aquel Chelsea jugaban Ramírez. ¿Y cómo se llamaba el otro portugués que era medio pelado? No, Ramírez era brasileño. Meireles, eso es. Ramírez brasileño, Meireles, que lo acabó jugando en Turquía también. Menudo par de locos tenía el Chelsea aquí en el centro del campo. Sí. Ramírez era muy bueno, pero también muy puerco. Era muy, muy sucio. Y Meireles era. Meireles era nada más sucio. Era el Gatuso portugués. Sí. Y además iba con ese moja, que le quedan 4 peletes, pobre. Le quedan 4 peletes aquí, llevaba un moja. Y si te lo encontrabas en el centro de la ciudad a la 1 de la mañana. Le entregabas la cartera sin ningún tipo de discusión. Estaba clarísimo. Directamente. Bueno, pero ya para acabar, Alex, o para ir cerrando, el Barcelona sí que tiene unos rivales. Una ruta. Mucho más asequibles. El Chelsea, que es un clásico, el Paris Saint-Germain, que claramente es el duelo que todo el mundo quiere ver, el Eintracht Frankfurt, que no hay que subestimar, el Brugge, que sabemos que es, o deberíamos saber lo que es, un equipo potente, pero luego Olympiacos y Slavia Praga y Copenhagen. Newcastle United es un buen rival, es decir, hasta aquellos que la tienen menos complicada, tienen calendarios atractivos, es una realidad. O sea, para empezar a concluir y no descubrir nada, es un poco eso, ¿no? Sí, hay muchos partidos atractivos, muchos más de los que había antes, que apetecen, pero en donde el no jugarse gran cosa va quitándole lustre. Ahora, cuando enfrentas también uno y otro de estos rivales y no sumas puntos, pues al final te va a pasar seguramente lo que le pasó al Real Madrid, lo que le pasó al Manchester City, lo que le pasó al Paris Saint-Germain, que nos entretuvieron por lo menos. Es decir, empezaron a perder y dijimos, no pasa nada, tienen mucho margen de error, reducen su margen de error y al final resuelven. Y esa es la conclusión. No importa si les pones 6 partidos, como ocurría antes en la fase de grupos, iban a administrar perfectamente su margen de error, salvo el Bayern Múnich, que sabes que vas a ir a ganar todos los partidos. Los demás tengo 6 partidos, puedo perder 2. Tengo 8, puedo perder 3 o 4. Cuando tengan 12, serán que pueden perder 7 u 8, ¿no? Pero está bueno, o sea, hay partidos que llaman mucho la atención y calendario sobre todo. No solamente es que cada equipo tiene 2 rivales que llaman la atención, sino que hay equipos que realmente tienen 8 partidos que los van a comprometer. Sí, lo que pasa es que es lo que dices tú, la cosa es el margen de error. Antes perdías un partido contra el Sheriff en casa y se te venía la noche porque te habías quedado literalmente sin margen y tenías que ganarlo todo. Te ganaba el Shakhtar en Valdebebas y, cuidado. Entonces, eso hacía que la fase de grupos tuviera muchísimo más interés. Ahora es lo que dices tú, ahora es esperar a la 6ª jornada a ver cómo van todos, porque es imposible seguirlo. Es que
seguir la competición ahora es imposible. Antes sabías de memoria los grupos, cómo iba, pues cuando este se enfrenta a este, al otro le toca con el otro. O sea, era muy fácil seguir todos y cada uno de los partidos de la competición y hacerte una idea del escenario. Ahora vas a llegar a la quinta, la sexta fecha y vas a decir, espérate, a ver, ¿cómo van? ¿Contra quién le toca jugar a este? Espérate, este tiene 2 partidos fáciles. Es un auténtico desastre. Por eso te digo que al final sí, son partidos muy, muy chulos con nombres. Esto es como cuando juegas amistosos ahí en el FIFA, en la PlayStation, que siempre son partidos súper chulos, pero luego al final lo que hay en juego es nada y menos. Y a mí es lo que más me sabe mal. En el caso del calendario del Barça, lo bueno que tiene es que tiene referencias históricas prácticamente para cada partido. O sea, tienes el PSG con las idas y venidas, que si Mbappé, que posterizando ahí a Gerard Piqué en un Camp Nou vacío en la pandemia, tienes el gol de Sergio Roberto, o sea, tienes mil. El Eintracht de Frankfurt ya lo has referenciado tú, la invasión alemana, tienes, ¿qué más equipos hay? Todos tienen alguna referencia, incluso ochentera. El Brujas, por ejemplo, me acuerdo de algún enfrentamiento en años de Recopa o de Copa de la UEFA en los años 80, que siempre les tocaba al Brujas o el Newcastle que le pegó con Asprilla hasta con la cubeta al Barça de Van Gaal. Claro, ese hat-trick del Tino Asprilla con un partidazo de Keith Gillespie como extremo derecha que se comió a Sergi Barjuan, los 3 goles, un centro desde la derecha. Siempre hay referencias. Del Chelsea también tienes mil, la de Overbot de Blecker, Bursaca, el Iniestazo, el gol de Fernando Torres. O sea, esto va bien para la gente que ya tenemos a tener una edad que tenemos muchas referencias, porque claro, sí. Ahora se repiten con mucha más frecuencia este tipo de enfrentamientos que antes era una vez cada 10, 15 años. Y tenemos también un plato fuerte entre el Kairat Almaty y el Pafos. O sea, lo que no pasaría ni por duelo de ¿qué? Es que si ves un Kairat contra Pafos en la Conference League, dices, ¿qué es esto, no? Es de previa de Conference League. Es de, a ver, ¿contra quién ha quedado el equipo andorrano? ¿Contra quién está jugando el Lincoln de Gibraltar? Y pues sí. Eso es lo mismo. Sí, sí. Que a mí me gusta mucho porque se lo curraron, ¿eh? Porque nadie se lo regaló, porque avanzaron rondas y rondas y rondas y rondas y rondas y rondas, y contra lo que hubiera querido la UEFA, se metieron, ¿no? Es campeones de sus países, respetando la esencia de lo que debe ser la Copa de Campeones de Europa, el campeón de Kazajistán, el campeón de Chipre, que bueno, además el Pafos claramente es un nuevo hasta en Chipre, no existía ni siquiera en la primera división chipriota y de repente ahí está, seguramente con inversión, esperemos que bien habido, ¿no? Eso ya es mucho desear, pero bueno, no, ahí está el Kairat. ¿Cómo? Earn it on the pitch, gánatelo en la cancha, y ellos se lo han ganado, sí señor. Sí, Kairat y Pafos, bueno, pero lo que es una realidad es que cuando se enfrenten, pues va a haber más de un meme, aludiendo a ese duelo de Champions League entre el equipo de Kazajistán y el de Chipre. Bueno, es muy difícil hablar de favoritos, Alex, obviamente, pero no nos queda de otra. Yo creo, el año pasado yo decía, los favoritos son Manchester City y Real Madrid. Y fueron un desastre los dos, por lo menos en la primera fase. Luego el Real Madrid llegó hasta semifinales, nunca acabó de levantar cabeza. Y el City fue tan desastroso que hasta esa versión... Cuartos, el Madrid llegó a cuartos. Encima en el play-in. Madrid no llega a semis, llega a cuartos el año pasado. Pierde en cuartos con el Arsenal. Con el Arsenal. Luego el Arsenal pierde en semifinales. Correcto. Con el Paris Saint-Germain. Sí. Correcto. Sí, les estoy dando... Pero claro, como le ganaron al City, como le ganaron al Atlético de Madrid, uno siente... ¿no? Inconscientemente que se metieron a semifinales, porque claro, oye, eliminaste al City, eliminaste al Atlético de Madrid, perdón, apenas llegó así a cuartos de final por haber jugado esa nueva fase de play-in, que es la que divide los equipos eliminados, que no lograron ni siquiera pasar el corte, y aquellos que quedaron entre el 9 y el 16 en la tabla general. Bueno, el caso es que el año pasado yo pensaba Madrid y City, porque venían dominando la Copa de Europa en los últimos años, el Madrid ganándola, el City ganándola una sola vez, pero siendo protagonista en muchos años y perdiendo generalmente contra el Real Madrid, ¿no? Es decir, el que ganaba esos duelos acababa siendo campeón de Europa en las más de las ocasiones. Esa era mi visión la temporada pasada y ahora pues obviamente ha cambiado. Al campeón siempre hay que ponerlo como favorito, sin ninguna duda. El Barcelona, por lo que hizo la temporada pasada, tiene que ser considerado también, por primera vez para mí, en muchos años, un favorito para ganar la Champions League. Agregaría a esos dos en un primer escalón
a Liverpool, que no tengo mucha fe en lo que haga en la Champions League, en la Premier League. No creo que tenga demasiado, yo creo que tiene más argumentos para llegar lejos en la Champions League que para revalidar el título en la Premier League. Creo que son demasiados cambios que le van a pesar en el día a día en la competición, va a ir perdiendo puntos, mientras que en la Champions League puedes perder puntos, como hemos venido hablando durante tanto tiempo, y a la hora de los momentos importantes, cuando el equipo ya esté engrasado, hay muchos jugadores nuevos y no va a ser fácil, ahí va a ser un equipo súper potente. El Liverpool creo que es uno de esos años en los que va a competir muy bien en Europa y no tan bien en Inglaterra. Diría esos 3 como mis máximos candidatos, y en un segundo escalón, no muy lejos, te pondría al Real Madrid, muy cerca del Real Madrid, pero bueno, creo que tendría que estar un escaloncito por abajo, al Real Madrid, al Arsenal, y ¿quién me falta? Bayern. Para ponerte un tercero en un segundo escalón. Chelsea. No. Manchester City. No, Manchester City. Descendería del primer escalón que los tenían el año pasado a un segundo, al City y al Madrid. Agregaría al Arsenal, con todas las críticas que eso me va a conllevar, y pondría en el primer escalón al Liverpool, al Paris Saint-Germain y a un equipo que, bueno, y el Bayern Múnich, ¿dónde lo meto? Bayern Múnich, yo para mí segundo escalón también. Sí, sí. Porque el problema del Bayern es lo que hablábamos el otro día en nuestra primera edición de Fuera de Juego, en ESPN Deportes. No me fío de Gnabry como un papel fundamental y que le dé regularidad. No tienen a Musiala, se han quedado sin Sané y sin Coman. Para tener juego por banda, sí que es cierto que han incorporado a Luis Díaz, que es muy bueno y tal, pero el Bayern no tiene laterales tampoco. Y jugar sin laterales es muy complicado. Bueno, en algún momento volverá Alfonso Davies. A ver en qué estado, y Alfonso Davies atacando bien, defendiendo no tan bien. Entonces, yo creo que ahí le falta fondo de armario al Bayern. Coincido contigo en los tres favoritos. En el primer escalón, yo creo que al PSG hay que darle #respect por lo que ha hecho, porque el año pasado tenía la ruta más complicada y aún así ganó, y porque es el campeón, y porque sigue teniendo a uno de los mejores entrenadores del mundo. El Barça, por lo mismo, porque el año pasado ya se quedó muy cerca y tiene una plantilla con la baja importante de Íñigo Martínez y con todo lo que eso, los daños colaterales que eso supone, pero una muy buena plantilla, y además ya saben competir. Y el tercero, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo del Liverpool. El Liverpool este año va a ser un poquito lo que es el Barça en la Liga. Es decir, yo creo que va a encajar muchísimo, va a encajar mucho más de lo que querría Arne Slot, va a hacer partidos mucho más por lo que vimos contra el Newcastle, lo que vimos contra el Bournemouth, partidos de back and forth, pero que en el intercambio de golpes va a salir ganando. O sea, ya no es ese Liverpool que te mantenía la portería a cero con un Van Dijk infranqueable, con un Alisson Superman. Konaté, para mí, es un defensa horroroso, espantoso. Cada día es peor, es lo peor. O sea, ¿no? En lugar de mejorar, cada día es peor que el anterior. Horrible. Y yo no entiendo el cartel que tiene, porque además al Liverpool es fácil, es presionarle, o sea, flotar a hacer lo que le hacen los rivales al Barça con Araujo, pues, pero 10 veces peor. Flotas a Konaté, esperas el error y luego atacar ese intervalo, el espacio entre el lateral derecho y el central derecho del Liverpool. Pero te compro eso, en el que van a ser duros en el intercambio de golpes. Yo creo que los coloco ahí los tres. Y el segundo escalón, yo meto al Arsenal, porque Arteta cada vez es más cínico y cada vez es más amarrategui y cada vez está más mouriñeando, y eso también es necesario en según qué instancias de la Champions. Meto al Chelsea por la capacidad competitiva, y si no se lesiona a nadie de los buenos, si tener a Enzo, tener a Caicedo, tener a Palmer, me gusta mucho Neto jugando a pierna natural, la banda izquierda, extremo de los de antes. Si no se les cae el invento, yo creo que funciona. Y Cucurella me parece uno de los mejores, si no el mejor defensor sin balón que haya mismo en el fútbol europeo. Y, pues, ¿qué te digo? Arsenal, Chelsea. Te quedan Bayern, Real Madrid y Manchester City. Pues te diría Bayern. El Real Madrid y el City los bajarías hasta el tercer escalón. Serían los, sí, por
y excusando a los dos, no es que quiera decir, si tú decías lo de me van a matar, pues imagínate ahora, no es un wishful thinking, no es, a mí me da absolutamente igual quién gana, quién tal, pero siendo analíticos, el Manchester City yo creo que va a tener los mismos problemas que tenía hace 2-3 años, el día que tienes, cuando el partido con los Spurs, el día que tienes un partido pastoso en la circulación de pelota, marrameado, y el hecho de quedarse sin extremos, haber vaciado un poquito esa posición, que es clave para que el juego Guardiola fluya, porque si van todos hacia adentro... Rodrigo llega a las 12 de la noche el 31 del 1 de septiembre. Eso también, a ver cómo quedan configurados, eso es un muy buen punto. Y al Madrid, es que yo creo que es pedirle muchas cosas a Xabi Alonso. O sea, es un equipo nuevo, está intentando cambiar la metodología, la filosofía de trabajo, la implicación. Son, lo que decías tú, son muchos cambios y un reto titánico para un muy buen entrenador. Entonces, ¿que pueden llegar lejos? Seguro, porque son el Real Madrid y tienen muchísima calidad y tienen jugadores que en un chispazo te pueden cambiar un partido. Pero no los veo tan bien preparados a priori como los equipos que ya tienen un rodaje y que ya tienen una experiencia competitiva. O sea, el encabezado de hoy, el clickbait sería: Alex Pareja no pone en su top 6 ni al Manchester City ni al Real Madrid. En el orden de favoritos, no. Es duro, durísimas declaraciones que dirían ahí en España, pero sí. Y te digo una cosa, no es wishful thinking, al revés. O sea, lo que estoy intentando es ser un poquito comprensivo tanto con el Real Madrid como con el Manchester City, porque después del bajonazo que pegó el City el año pasado y el día de los Spurs, todas las alarmas del día de la marmota, de ver el típico partido de posesiones largas en U, haciendo la U de balonmano, no llegando a penetrar nunca esta línea de fondo. Y yo creo que Thomas Frank dio con una pista que muchos equipos van a repetir esta temporada. Marcaje al hombre a Rangers para que no pueda hacer eso. Lo hizo Paliña, lo metió ahí y marcaje al hombre allí y lo tienes muy complicado. Pues bueno, a ver, primero tenemos que analizar qué título le ponemos a este video. ¿Qué sería un clickbait mayor? ¿El Alex Pareja ningunea al Manchester City y al Real Madrid? ¿O es Baggio y Maradona se dicen de todo? Se dijeron de todo. Yo creo que esta de Baggio y Maradona, más que nada para protegerme, que no quiero que me vengan los haters ahí que hoy estoy de buenas. Alex, muchas gracias por engalanarnos con tu presencia aquí en Me Quiero Volver Chango. Esta es tu casa siempre, esta es tu jaula. Y nada, que sea muy pronto. Lo que tú quieras, amigo. Ya sabes que mira, como en Master of Puppets, una de las frases, just call my name and I'll hear your scream. So, tú simplemente di mi nombre y ya escucharé tu grito. No te preocupes. Esto fue, a ver si me acompañas. Eso fue Me Quiero Ver Chango. Muchas gracias por haberme hecho tu cómplice para matar el tiempo. Con mucho tiempo que matar.